Éxodo capítulo 29. La consagración de Aarón y sus hijos. Y habló el Señor a Moisés, diciendo: Esto es lo que harás con ellos para consagrarlos y que me sirvan como sacerdotes. Así comenzaba la ceremonia solemne que transformaría a Aarón y a sus hijos en ministros del Dios Altísimo. No era una elección humana, ni una dignidad heredada por linaje, sino una vocación sellada por la unción divina. El Señor ordenó que se tomara un becerro joven y 2 carneros sin defecto, animales puros y sanos, sin mancha alguna, pues la santidad exigía perfección. Junto a ellos debía prepararse pan sin levadura, tortas amasadas con aceite y hojaldres también sin levadura, untadas con aceite puro de oliva. Todo ello debía hacerse con la mejor harina de trigo y colocarse en una canasta, para presentarse junto con los animales ante el Señor. Aarón y sus hijos serían llevados a la entrada del tabernáculo de reunión, y allí Moisés los lavaría con agua. Era el primer acto de la consagración, la purificación externa como símbolo de la pureza interior. Ninguno podría servir en la presencia de Dios sin antes ser lavado. Las aguas que corrían sobre ellos representaban la limpieza de las impurezas humanas y la renovación del alma para el ministerio. Después Moisés tomaría las vestiduras sagradas y vestiría a Aarón con la túnica, el manto del efod, el efod mismo, el pectoral, y lo ceñiría con el cinto de obra primorosa. Colocaría sobre su cabeza la mitra, y sobre la mitra, en su frente, la lámina de oro puro que llevaba grabadas las palabras: Santidad a Jehová. Entonces tomaría el aceite de la unción y lo derramaría sobre la cabeza de Aarón, ungiéndolo y consagrándolo. El perfume del aceite se elevaría en el aire, llenando el atrio con su fragancia. Era el aroma del servicio, el signo visible de la presencia del Espíritu Santo que separaba al ungido del uso común para destinarlo enteramente a la gloria de Dios. Luego Moisés haría acercarse a los hijos de Aarón, los vestiría con túnicas, los ceñiría con cintos y les colocaría tiaras sobre sus cabezas. Así, la unción se transmitía de generación en generación. El sacerdocio no era una herencia de poder, sino una continuidad de servicio consagrado. A continuación, se traería el becerro delante del tabernáculo. Aarón y sus hijos pondrían sus manos sobre la cabeza del animal, transfiriendo simbólicamente sus pecados y faltas sobre él. Era el acto de identificación: el inocente moriría en lugar del culpable. Moisés degollaría el becerro ante el Señor, y con su sangre purificaría el altar y los sacerdotes. Tomaría de la sangre y con su dedo untaría los cuernos del altar, derramando el resto al pie del mismo. Así quedaba purificado el altar, santificado para recibir los sacrificios del pueblo. Luego tomaría toda la grasa que cubría las entrañas, el lóbulo del hígado y los 2 riñones con su grasa, y los quemaría sobre el altar, pero la carne del becerro, su piel y sus excrementos los quemaría fuera del campamento. Era un sacrificio de expiación, señal de que el pecado debía ser apartado completamente del lugar santo. Después traería uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrían de nuevo sus manos sobre la cabeza del animal. Moisés lo degollaría, rociaría su sangre sobre los lados del altar, y cortaría el carnero en pedazos, lavando las entrañas y las piernas, y quemando todo el cuerpo sobre el altar. Era un holocausto, una ofrenda de olor grato al Señor. El humo se elevaba recto hacia el cielo, como símbolo de la total entrega. Luego tomaría el segundo carnero, llamado el carnero de la consagración. Aarón y sus hijos pondrían sus manos sobre él, y Moisés lo degollaría. Tomaría de su sangre y tocaría con ella la punta de la oreja derecha de Aarón, el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho. Lo mismo haría con sus hijos. Así se consagraban los oídos para oír la voz de Dios, las manos para servir con pureza, y los pies para andar por caminos santos. El resto de la sangre sería rociada alrededor del altar. Luego Moisés tomaría de la sangre del altar y del aceite de la unción, y los rociaría sobre Aarón y sus vestiduras, y sobre sus hijos y las vestiduras de ellos. De ese modo quedarían santificados, cubiertos por la mezcla de la sangre y el aceite, la justicia y la gracia, el sacrificio y la unción. Después tomaría del carnero la grasa, la cola, la grasa que cubre las entrañas, el lóbulo del hígado, los 2 riñones con su grasa, y el muslo derecho. De la canasta de los panes sin levadura que estaba delante del Señor tomaría una torta de pan con aceite y una hojaldre, y las colocaría sobre las manos de Aarón y de sus hijos. Ellos las mecerían delante del Señor como ofrenda de consagración.
Era el gesto de ofrecer todo su servicio, sus obras y su vida. Moisés tomaría luego aquellas porciones de las manos de los sacerdotes y las quemaría sobre el altar, junto con el holocausto, como olor grato. Tomaría también el pecho del carnero y lo mecería delante del Señor. Ese pecho sería para Moisés como porción sagrada. El muslo derecho y el pecho mecido serían, desde entonces, la parte que los sacerdotes recibirían de las ofrendas de paz del pueblo. Dios declaró que aquel acto debía repetirse perpetuamente en todas las generaciones de Israel. Serán para Aarón y sus hijos por estatuto perpetuo, porque es cosa santísima. Así el sacerdocio quedaba establecido como institución divina, no sujeta a capricho ni a poder humano, sino al pacto del Señor. Las vestiduras de Aarón serían guardadas para sus hijos después de él, para que el sacerdote que en su lugar fuera ungido las vistiera durante los 7 días de su consagración. Ese número, símbolo de plenitud, indicaba que la dedicación del sacerdote debía ser completa, cuerpo, mente y espíritu apartados para servir. Después debía sacrificarse diariamente, durante 7 días, un becerro para la expiación, purificando el altar. Cada mañana y cada tarde se ofrecería un cordero de 1 año, sin defecto. Con el primer cordero, 1/10 parte de flor de harina amasada con aceite y la 1/4 parte de un hin de vino como libación. Lo mismo al caer la tarde. Era el sacrificio continuo, el aroma de comunión perpetua entre Dios y su pueblo. El Señor dijo: Este será el holocausto continuo, en la puerta del tabernáculo de reunión, delante de mí, donde me reuniré con vosotros para hablaros. Allí me encontraré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y añadió: santificaré el tabernáculo y el altar, santificaré también a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Así concluía la ceremonia de consagración. El pueblo tenía ahora un sacerdocio consagrado, un altar purificado y un pacto confirmado por la sangre, el fuego y la unción. El tabernáculo no sería solo una tienda en medio del desierto, sino el símbolo vivo de la presencia divina que caminaba junto a ellos. Reflexión. El capítulo 29 del Éxodo es uno de los más profundos en significado espiritual. Muestra cómo el servicio a Dios requiere preparación, pureza y obediencia. Nada en la consagración de Aarón fue improvisado, cada gesto, cada gota de aceite y cada sacrificio tenía un propósito. El lavamiento con agua enseña que antes de servir se debe purificar el alma, el aceite de la unción representa el espíritu que capacita y separa, la sangre del sacrificio recuerda que el ministerio se fundamenta en la redención. Solo el que ha sido lavado, ungido y redimido puede acercarse al altar. Cuando Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre el becerro y los carneros, reconocieron que su propia vida debía ser ofrecida. El sacerdote no es dueño de su cargo, sino siervo de una gracia que lo trasciende. El gesto de poner sangre en la oreja, la mano y el pie es una lección eterna: oír con atención la voz de Dios, obrar con justicia y caminar en obediencia. No se puede servir al Señor sin escuchar, sin actuar, ni sin andar en sus caminos. El olor grato del sacrificio recuerda que el servicio sincero, aunque silencioso, asciende como aroma agradable ante Dios. No por la perfección del rito, sino por la pureza del corazón que lo ofrece. Finalmente, el holocausto continuo es el símbolo del amor constante. Cada mañana y cada tarde, sin interrupción, el pueblo renovaba su comunión con Dios. La fe no es un acto ocasional, sino una llama perpetua. Así, este capítulo no es solo historia ritual, es el retrato de un alma consagrada. Quien se acerca a Dios debe hacerlo lavado por su gracia, ungido por su espíritu y sostenido por el sacrificio eterno. Entonces, como en el tabernáculo de Israel, Dios habita en medio del corazón purificado y dice: habitaré entre ellos, y seré su Dios. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.